Vamos a hablar hoy nuevamente del caso de Rob Reiner, y es que el director y su esposa fueron asesinados presuntamente por su propio hijo, el que sale aquí en pantalla. Y es que sabemos desde hace unas horas atrás que este hombre, Nick Reiner, que sería el hijo del director de cine estadounidense, estaba siendo tratado de esquizofrenia cuando supuestamente acaba en su casa con los padres. La verdad es que es un caso espeluznante, se mire por donde se mire, por el contexto familiar, por ser personas famosas y el contexto social que tenían, pero también por las cosas que por el momento se están revelando. Supuestamente hubo unas puñaladas, dicen que en otros medios que los asesinaron mientras dormían, incluso se habla de un degüello. No se sabe muy bien aún qué es lo que ha pasado o cómo ha ocurrido todo esto, pero las causas de la muerte creo que pueden ser también importantes a la hora de analizar al conductor de la muerte de estas personas, ¿no? Vemos que Hollywood está estremecido nuevamente con este crimen a manos del hijo, supuestamente, vamos a decir, porque aún no está confirmado, todas las pesquisas apuntan a él, pero no podemos decir 100% que haya sido él, tampoco está condenado, evidentemente. Lo que pasa es que el tema de la esquizofrenia, que haya fuentes que digan que el padre le tenía miedo en los últimos días de su vida, y todo el tema de que estaba fuera de control, ¿no? Que los problemas ahora mismo, justo en los momentos previos a los hechos, parece que este hombre pues no era capaz de controlar los demonios que tenía dentro, ¿no? Y ese apoyo que tenía por parte de sus padres, él lo veía que no... Para él no era cierto, ¿no? Lo que tenemos de última hora también es que los cuerpos de Rob y de Michelle Reiner fueron entregados ya a la familia. El médico forense del condado de Los Ángeles entregó ya los cuerpos. Por ahora sí que no tenemos detallado el examen médico forense, que esto supongo que se va a ir analizando poco a poco en los próximos días, esta semana que entra prácticamente en Navidad. Y lo que sabemos es que el director de Hollywood de 78 años y su esposa mueren por múltiples lesiones con arma blanca. Un cuchillo es lo que dicen que guardaba en él, ¿no? El asesino. Y lo que sabemos también es que fue detenido por la noche Nick Reiner. Estaba en Exposition Park y ahora mismo se enfrenta a 2 cargos de crimen en primer grado por la muerte de sus padres. Seguramente lo que pasa es que lo condenen a pena capital. Esto es lo que se está especulando en los medios estadounidenses. Y este hombre de 32 años tiene que comparecer ante el tribunal el 7 de enero. Lo que van a decir es que tenía un problema mental y de ahí van a intentar sacarse lo que sería esa pena tan elevada que sería la pena de muerte, ¿no? que existe justo en este lugar de Estados Unidos. Y luego lo que dijo un policía del departamento de Los Ángeles, Jim McDonald, dijo: para todos nosotros el análisis está apenas comenzando en esta fase y la división de investigación técnica realiza un análisis profundo y muy exhaustivo de todas las pruebas de la escena del crimen. Eso va a ser continuo, así que sí, realmente es un esfuerzo de equipo. Veremos cómo salen todas estas pruebas. Estamos viendo que muchos medios, ABC, News, etcétera, están sacando todos los puntos de este caso y poco a poco iremos comentando en los próximos días. $4 millones para quedar, digamos, eximido, así que no tiene derecho a la fianza, eso no va más. Lo que sí se empezó a investigar y se empezó a conocer, según los medios locales, ¿no? También van dando información y demás, es lo que hizo después de lo que sucedió dentro de la mansión de Rob Reiner y de su mujer Michelle. Lo que hizo el hijo, estamos hablando de Nick, luego, esto es, si es que realmente él fue el asesino de sus padres, luego de esto él se hospedó en un hotel de California donde estuvo solamente alojado una noche. Está el check-in
y no está el checkout. Sí. Lo que dicen los empleados de ese hotel es que encontraron manchas en la habitación y manchas en la ducha también, incluso ventanas tapadas con sábanas. Digo, cada vez pareciera más ingredientes a una especie de serie o película macabra, ¿no? Y esto sucedió en la realidad, pasó este domingo, y se sospecha fuertemente del hijo del medio, ¿no? Porque es el hijo, ellos tenían 3 hijos, él es el hijo del medio y tenía una hija adoptiva también. Por un lado, no tiene derecho a la fianza. Por el otro lado, sigue siendo investigado, sigue detenido y también lo que se conoce, otro dato, es que hoy se iba a llevar adelante una audiencia que finalmente no fue porque no tuvo la autorización de los médicos por el tema de salud mental. Recordemos que en varias entrevistas, y incluso quedó también plasmado en una película que se llama Ben Charlie, en donde el hijo es co-guionista y obviamente el padre es el director de esa película, en donde es casi autobiográfica, ¿no? Donde se habla de las adicciones ahí del propio hijo. Incluso tenemos ahí una entrevista en donde están los dos, están padre e hijo, es una entrevista de mayo de este año en donde hablan justamente de las adicciones. La escuchamos. I think I'm lucky in the sense that I have parents that care about me, and because of that, when I would go out and do, you know, things like drugs and stuff like that, I'd feel a tremendous amount of guilt because I'd think, oh, they're thinking about me right now. They want me to do good. And most people don't have, not most people, but some people don't have parents that are, you know, have any interest in them. Deep down, he trusted that we loved him and that we were there for him, and that put a little bit of a brake on certain things. I mean, it's a desire to survive, you know, and that put a little, and I think that's where we made the mistake, is that we didn't trust that he had that. I love hearing that he said that because Bueno, es brutal ver esta entrevista. No sé si tendrá copyright y tendré que cortar alguna parte, pero vemos un poco que son unos padres que dieron todo por este hijo, y que si es cierto eso, que terminen asesinados por él, es algo tristísimo, la verdad. O sea, Rob Reiner era un director con películas muy aclamadas en Hollywood, algunas creo que por la crítica, ¿no? Dicen que son de las mejores. Yo recuerdo haber visto una, no me sale ahora el nombre, la de los niños que van por la vía y tal. Esa peli es tremenda, es buenísima, ¿no? Y bueno, más allá de todo eso, cómo se suceden los hechos, vemos a una persona adicta con problemas muy gordos, y aquí lo vemos con gafas y tal, con el pelo un poco más largo, y la verdad es que un cambio brutal, ¿no? A las fotos que han salido ahora mismo. Obviamente hubo esa discusión tan grave, habrá que ver las consecuencias y lo que los testigos habrán dicho de que por qué se consuma esa discusión y demás, pero si ya estaba drogado todo ese día, evidentemente podemos decir que el problema realmente era él mismo, su cabeza, y no lo que los padres intentaban decirle, ¿no? Que le han ayudado desde siempre, se ha visto. I knew he has that in him, and there's a part of him that wants to survive, and he doesn't want to, you know, kill himself or anything. Qué fuerte, fíjate, Vivi, que ahí justamente el hijo decía, no puedo tener mejores padres. Sí, o sea, la verdad es que tengo los mejores padres porque lo ayudaron, digamos, a sobrepasar o por lo menos sobrellevar sus adicciones a la droga. Y por otro lado, un padre que hacía una especie de mea culpa diciendo, bueno, por ahí podemos estar ayudándolo de otra manera, con terapeutas, en casa, y no habiéndolo internado en una clínica de rehabilitación. Sí, la culpa de los padres. Digo, la culpa de los tomar padres. Esa decisión que es muy difícil, pero que a la vez es en pos de que tu hijo mejore y se recupere. Claro. Lo llamativo es que fue en mayo de este año, Sí. meses atrás. Meses atrás, y también lo escabroso y que también se te pone un poco la piel de gallina es pensar en esa hija, que es la hija menor del matrimonio, estamos hablando de casi 30 años que tiene ella, que encuentra a sus padres en una ¿Ella es la que acusa al hermano? Ella es la que acusa directamente al hermano. Esto es lo que se va sabiendo de los medios locales de allá de Los Ángeles, de California. Digo, ya todos los medios están haciendo obviamente eco. Me extraña un poco porque los medios locales
por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. O sea, el cómo es la escena de los hechos, lo que dice la hermana, de si realmente pensaba que había sido su hermano Nick o no. Y aquí te dicen, no, es que los medios locales de donde sucede este crimen brutal estaban argumentando que la hermana creía que había sido el hermano. Mientras que otros medios, yo he leído muchísimos diciendo que en realidad no, que la hermana en un principio no sospechaba que pudiera haber sido su hermano. No sé realmente qué es lo que pasa con los medios en este caso, pero están informando o mal informando en todo caso, porque hay dos versiones todo el rato de distintas cosas. Supongo que para la semana tendremos noticias de cosas muy concretas de cómo pudieron haber sido los asesinatos y lo que realmente piensa la familia, ¿no? Si cree que en verdad había sido el propio hijo de Rob Reiner. Porque imagínate que está todo Hollywood resentido y están con este tema. Y además, digo, todas las celebridades que también están saludando en cierto sentido a la familia Reiner por lo que aconteció, ¿no? Sí. Demasiado terrible este caso. Y también lo que trae cuando pasan esta situación así tan trágica de, en este caso, ¿no? Sospechoso, que es el hijo que habría matado, ¿no? Vamos a decirlo así, a sus dos padres. De lo que se habla también es del patrimonio de este matrimonio, que se está hablando incluso de más de $200 millones, incluso con, sumándole después inmuebles, digo, esta mansión donde los encontraron en el dormitorio principal está valuada en más de $10 millones, digo, un patrimonio muy vasto, sí. Digo, que también es la otra pata que vas a ver que en unos pocos días, cuando quizás calme un poco o se sepa más de la investigación, van a empezar a hablar del patrimonio de este matrimonio, ¿no? Obviamente hay muchísima conmoción. Aquí vemos varios medios hablando sobre esto por la muerte del director de cine. Primero, claro, estaban sospechando del hijo. Tenemos una conferencia también de la policía de Los Ángeles. Dio esos detalles que vimos en el día ayer. Y luego el tema del hotel, que había manchas de sangre por todas partes. Decían que del tema de la ropa y todo eso, que pudieron encontrar esa sangre, así que parece que las pruebas están bastante claras. Y lo que van a intentar decir es que los problemas mentales y estrés, etcétera, pues hicieron que cometiese este acto. Aún así no creo que le dé para mucho menos de cadena perpetua. Conoció a Sally. El hallazgo ya fue monstruoso, pero mucho peor cuando la policía de Los Ángeles dijo fueron asesinados, ultimados a cuchillazos. A cuchillazos. Y mucho peor cuando 24 horas después detienen a Nick Reiner, el hijo de este director. Con un camino, ahí lo estás viendo al hijo, un camino sinuoso en la actividad cinematográfica. Solo actuó como co-guionista en uno de los films del padre y dicen justamente la prensa de Los Ángeles con una complicada vida respecto de las adicciones. Sindicado el hijo del director como el presunto criminal que mató a su padre y a su esposa Pame en Los Ángeles. Está Adrián Saque en Los Ángeles para actualizar la información. Adrián, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, así es, absolutamente todo el mundo conmovido, no solamente el ámbito de la farándula, ¿no? De la gran farándula de Los Ángeles, sino también de la política, porque Rob Reiner, sí, además de ser un director muy conocido, un productor muy influyente, era un activista del Partido Demócrata, hecho que hizo que el presidente Donald Trump justamente tuviese palabras espantosas, ¿no? Nada conmovedoras, diciendo que él no le estaba haciendo bien al país con lo que decía y que el hecho de que se habían enloquecido con él hace que la gente pierda el control y terminen en actos como este, ¿no? Fue ampliamente repudiado el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, ahora estamos justamente tratando de ver exactamente qué pasó. Sí, Pamela. Claro, no, es que digo, ¿por qué se lo vincula al hijo como principal responsable? ¿Qué pruebas la comprometen? Bueno, el hijo ha tenido una larga lucha con las adicciones. Él tiene 32 años, pero desde aproximadamente los 14 años ha empezado a
a ser denunciado por tener altercados con distintas personas, y en este caso, él había estado con sus padres en una fiesta de Navidad, de las que ya se empiezan a organizar durante diciembre. Bueno, vemos que más de la mitad de la vida de este chico con problemas con sustancias, ¿no? Por lo que vemos desde los 15 años. Organizada por el conductor de televisión y también actor Conan O'Brien, donde, aparentemente estaba totalmente fuera de sí, hostigando a los invitados, preguntándoles si ellos eran famosos y por qué eran famosos. Y tanto Rob como su mujer Michelle, o sea, los padres de Nick, dejaron esa fiesta totalmente... se sentían con una vergüenza muy grande por lo que estaba sucediendo. Adrián. Después de esto es que se producen estas escenas. Sí. Además de estos antecedentes y la detención y el sumario de investigación que se está desarrollando, es increíble lo que comentaste antes. O sea, el presidente de los Estados Unidos, que tiene que estar por encima de cualquier grieta ante un oponente político en el ámbito de la cultura, no demostró duelo, no dijo que en paz descanse el director, una salutación a su familia, ni mucho menos. Le dijo que en paz descanse como última frase en su mensaje en la red social Truth, su propia red social, justamente. Bueno, la verdad es que se está hablando de más de Donald Trump y todo lo que puso, y parece que Rob Reiner y algunas personas cercanas a él, ¿no? Del cine estaba en contra de Donald Trump, pero creo que se está hablando bastante poco de cómo son los hechos de este crimen, o sea, más bien de política, de cine, de si Hollywood es más de izquierdas que de derechas, o más que de la problemática real de este crimen, ¿no? De que un chico de una familia así cometa un hecho tan macabro. No sé, la verdad es que es brutal el cómo se está tornando todo este caso, ¿eh? Pero después de haber dicho todo lo que les dije, y después, justamente después de este mensaje, él le responde a otros periodistas diciendo justamente esto, que no consideraba que contribuyera en nada bueno a los Estados Unidos en estos momentos, que él había sido un director y un productor muy talentoso, pero que después el odio hacia él, y él se nombra todo el tiempo, habla de él en tercera persona, Donald J. Trump, justamente hizo que descarrilara y enloqueciera y se produjeran estas cosas. O sea, nada que ver con lo que sucedió. Acá estamos hablando del hijo. ¿Estás justificando de alguna manera diciendo sí, su bronca contra mí hace que tal vez una persona fuera de sí lo haya matado? Hola, soy Luis Zaera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme... Claro, exactamente, pero en este caso, él, en un momento inicial, cuando las informaciones eran confusas, se pensó que había sido un homicidio cruzado, ¿no?, entre los esposos, entre Rob y su mujer Michelle, pero no. Después, se supo que la policía dijo justamente que declaraba responsable a su hijo Nick por haberlos apuñalados a los dos y degollado. Siendo al hecho... Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos por el momento. También tenemos que ver la conferencia completa de la policía de Los Ángeles sobre cómo revelaron que hallaron sin vida a Rob Reiner y a su esposa Michelle, y el cómo están los hechos comprobados en este sumario que cada día pues se va a ir explorando poco a poco, y que veremos esta semana que entra, que prácticamente, estamos en Nochebuena aquí, se celebra, y luego Navidad, y vamos a estar seguramente con vídeos de este terrible caso. Delito de primer grado y otros múltiples cargos. Él utilizó un arma peligrosa que era un cuchillo. Esos cargos tienen una sentencia máxima de sentencia o la pena de muerte o cárcel perpetua. Así que
Nosotros hemos pedido actualmente que Nick Reiner se encuentre recluido sin fianza. Y antes de anunciar estos cargos, yo quiero también presentar esto, que son solo cargos. Los cargos no son pruebas. Las pruebas son algo que vamos a presentar en un tribunal para cumplir con los estándares de aprobación, como tenemos que hacer en todos los casos penales, que bajo ninguna duda razonable tenemos que hallar que con el jurado se puedan probar esos cargos que hemos presentado. En este momento, en relación al proceso, bueno, una vez que se presenten los cargos esta tarde, Nick Reiner va entonces a comparecer. Él está pasando un vistazo bueno de los médicos, a la autorización médica. Eso se hace todo el tiempo, cada vez que va una persona a la cárcel. Una vez que le den el visto bueno, entonces se le van a presentar los cargos, luego se declarará culpable o inocente. Así que en estos casos, cuando se involucran miembros de la familia, son de los casos más difíciles y más desgarradores que esta oficina enfrenta, por sobre todo la naturaleza brutal y personal de los delitos. Rob Reiner era un actor brillante y director brillante, una fuerza icónica en nuestra industria de entretenimiento durante décadas. Su esposa Michelle Singer Reiner también era igualmente una fotógrafa icónica y productora. Así que la pérdida va más allá de una tragedia. Nosotros nos comprometemos a entonces que el asesino rinda cuentas ante la justicia. Quiero darle las gracias al jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonald, y Alan Hamilton, también de la policía, y capitán Scott Williams, toda la división Robbery Side, que han estado trabajando las 24 horas del día para recoger las pruebas que hemos entonces utilizado para presentar los cargos. También tengo una asistente, María Ramírez, que va a trabajar conmigo, director de cargos especial, John McKitty, y también nuestro encargado, Craig Hum, y 2 fiscales que van a liderar a la fiscalía, la acusación, Habib Belian y también Jonathan Cha. Van a entonces a traer décadas de experiencias para que este asesino rinda cuentas por sus acciones. En este momento, de nuevo, quiero repetir, van a escuchar en los medios rumores, van a escuchar especulaciones, van a escuchar testimonios a oídas, pero son quizás fuentes no confiables. Si no viene del abogado distrital o del condado o del tribunal como tal o del forense o cualquier otra persona autorizada, no es la correcta. Así que en el momento apropiado se presentarán las pruebas en el tribunal. Así que les pido paciencia hasta que logremos hacer eso. Por favor, no confíen entonces en especulación, rumores o testimonio a oídas para entender qué fue lo que pasó en este caso. Ahora le voy a dar la palabra al jefe McDonald. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Y con gran tristeza tenemos que abordar la pérdida de Robert y Michelle Reiner. El 14 de diciembre, nuestra división del oeste de Los Ángeles respondió a una investigación en el 200 South Chav en el Avenue, en la dirección de Brentwood. Cuando llegaron a ese sitio, descubrieron los cuerpos del señor y la señora Reiner. Los detectives de la división y los especialistas inmediatamente iniciaron una investigación exhaustiva. Las pruebas que llevaron al arresto de su hijo Rick Reiner, que fue bajo custodia esta tarde en la noche y en la sección East Park de la ciudad. Hoy el condado está en este momento presentando cargos formales en contra del señor Reiner por la muerte de sus padres. Este caso es muy personal, no solamente para la familia Reiner y sus seres queridos, pero para toda nuestra ciudad. Nosotros les enviamos nuestras condolencias a todas esas personas afectadas por esta tragedia. Quiero reconocer a nuestros socios penales, la oficina distrital de condado, que está dirigida por el señor Hackman. El compromiso hacia la justicia ha sido
increíblemente útil para poder aclarar este caso. La policía sigue firme en hacer cumplir la ley. Vamos a apoyar a la familia Reiner y vamos a asegurarnos que todos los pasos se tomen con cuidado, dignidad y con una resolución absoluta. Gracias. Ahora vamos a tomar preguntas. Dígame aquí en el frente. Las circunstancias especiales es una situación en la cual uno de los factores enumerados que nos lleva a elevarlo a cierta manera a un caso de primer grado, cuando ocurre un asesinato de primer grado. Eso es muertes múltiples. Aquí tenemos 2, entonces por eso lo califica según la calificación de múltiples muertes para citar esas circunstancias especiales. Sí, él se halló con una investigación exhaustiva por la policía, sobre todo la División de Narcóticos y de Homicidio con el servicio de alguacil a su vez. Así que damos las gracias por el trabajo que se hizo. No voy a hablar en detalles de lo que se halló ni nada que pueda empañar la investigación. No vamos a hablar de eso. No, muchas gracias. Esta es una pregunta que no puedo tratar tampoco si estaba bajo la influencia de drogas o no. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Las pruebas o cualquier prueba, si es que existe alguna de enfermedad mental, va a salir en las audiencias que van a ocurrir en el futuro. Anticipamos que después de la lectura de cargos, etcétera, el proceso para un caso como este es que en el momento apropiado, si existen pruebas de enfermedad mental, se va a presentar en el tribunal y en detalles como amerite la defensa. No anticipamos ningún tipo de retraso más allá de lo que está, sobre todo en un caso de homicidio de primer grado. Esto es una de las imputaciones más altas que se pueden presentar en cualquier persona. Y mientras hagamos la investigación de descubrimiento de pruebas, va a ser sólida, va a estar involucrado en el tiempo adecuado para poder revisarse también. Y vamos a analizar todos los factores que podamos encontrar para defender al señor Nick Reiner. Y entonces eso va, como sucede en todos los casos, no anticipo que sea muy rápido, por supuesto que no. Va a ser exhaustiva la investigación. No, en este momento no vamos a hablar de la causa de muerte ni la hora de la muerte tampoco. A ver, le voy a pasar entonces esto al jefe de policía. Yo soy el señor Hamilton, jefe de detectives. No tenemos información específica para darles a ustedes en este momento o la información que nos hayan dado las familias. Pero de ahora en adelante esa información se va a conversar en el sitio apropiado y en este caso será el tribunal. ¿Puede contestar esa? Sí, yo voy a contestar. Bien, específicamente fue arrestado en un área pública, en un área del parque de cerca de la Universidad de California y el recinto universitario. Los oficiales se le acercaron, no hubo ningún tipo de indicación de que iba a resistir el arresto, así que no huyó ni siquiera, no hubo ningún problema para ponerlo bajo custodia y fue transportado a nuestra sede principal de la policía. Una pregunta por allá atrás, por favor. Se supone que uno de los alegatos es que se cometió
un arma letal o se cometió el asesinato con un arma letal o con un arma o un cuchillo. ¿Dónde se ubicó o dónde se ubicará? Esa será una prueba que se presentará en el tribunal. 2 preguntas más, por favor, 2 preguntas más. Aquí, una pregunta por acá. Le voy a dar la palabra al jefe para que conteste eso. No, perdón, no tenemos ese tipo de especificación. Estamos esperando a que el médico forense determine el momento de la muerte. Él está trabajando en esto ahora. Vamos a tomar la pregunta que está por allá atrás, ¿sí? Jefe, ¿usted puede contestar esa pregunta? En relación a cómo se enteró el Departamento de Policía, fue una solicitud del Departamento de Bomberos que llegó al lugar primero. Respondimos a su solicitud de asistencia en el lugar del incidente. Nuestros oficiales que iniciaron esa primera vista y entonces se determinaron que había sucedido un homicidio y entonces el Departamento de Homicidios tomó el cargo del caso en ese momento porque fueron avisados por el Departamento de Policía que fue avisado por los bomberos. Cualquier declaración que el acusado haya hecho en cualquier momento va a ser el tipo de prueba que vamos a presentar en el tribunal. Una última pregunta por acá, por favor. Un momento, por favor. Ya identifiqué a este caballero primero. Disculpe. No tenemos el tiempo estimado, se va a demorar. Sé que están trabajando en eso de manera acelerada, pero en el momento cuando tengamos el resultado de la autopsia no sabemos todavía. En estos casos, como cualquier caso, vamos a tomar todos los pensamientos y los deseos de la familia en consideración para tomar la decisión. Muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, hay muchos detalles, llaman a no, advierten a no atender rumores, especulaciones, es lo que han dicho las autoridades, tampoco dan muchos detalles hasta el momento porque a especular sobre este hecho, tampoco dan muchos detalles porque es una investigación en curso, pero bueno, me gustaría tu opinión sobre lo que hemos escuchado en torno a esta actualización en la investigación de este terrible y lamentable hecho. Claro, Rey, y te digo una cosa, desde el domingo, cuando comenzábamos a escuchar, ¿no?, como las piezas de todo este rompecabezas, yo he dicho que esta información se ha manejado con extrema reserva. Te comento, aquí en Los Ángeles, que serían cerca de las 6 de la tarde, cuando ya se comenzaba a difundir la noticia de que ya no hablaban de ellos como víctimas de un asesinato. Se decía que eran 2 personas que habían encontrado muertas en la residencia de los Reiner, pero no identificaban que se trataba de ellos 2. Hablaban de la edad de 2 personas de 78 y 68 años, que son precisamente las edades que tenían ellos. Así que, y así se ha manejado por todas estas horas que han pasado desde el domingo. Ahora, cosas que me llaman la atención, ¿no?, que pudimos escuchar en esta conferencia de prensa. Creo que una de las preguntas era la causa de la muerte y la hora en que se habían pronunciado los decesos de la pareja. Y lo decían ahí las autoridades, que no iban a dar esa información hasta que no se termine con lo que es la autopsia, ¿no?, que sería medicina legal quien puede dar esos datos, pues realmente como son, oficiales. Así que la gente se ha preguntado precisamente cómo fuese, digamos que el cronograma, las horas que pasaron mientras llegaron los bomberos, como también lo vimos, que fueron los primeros que llegaron a este lugar, a la residencia de los Reiner, que viven en un sector de Westwood, que es un sector, te diría yo, donde viven muchas
celebridades y también personas importantes de la industria, ¿no? Te habla un poco también del nivel social de sus habitantes. Bueno, hablan también de un arma, un cuchillo. Sin embargo, no dan detalles de esa muerte. Repito, no hay una causa todavía. Y respecto a los cargos que se espera se presenten el día de hoy, él hablaba o se habló también de homicidio de primer grado. Las autoridades estaban hablando de esto y decía, creo que fue al comienzo, el fiscal distrital del condado de Los Ángeles decía, pueden tener estos cargos una pena máxima de pena de muerte o de cadena perpetua. Pero de nuevo, no vamos a entrar en esos detalles hasta no conocer realmente la lista de estos cargos. Se decían que es un caso que son muy complicados, decían las autoridades, por tratarse de una familia, que hace más difícil y desgarrador, fue la palabra que utilizaron, los detalles de lo mismo. Y hay dos cosas que yo quería recordar aquí contigo. Estamos hablando de, por ejemplo, este año estuvimos hablando muchísimo del caso de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a sus padres en los años, esto fue ya, me vas a ayudar con las fechas, exactamente en qué año fue, pero recordemos que es un caso que volvió a la luz pública, que ellos estaban pidiendo que se reconsiderara su sentencia a cadena perpetua y bueno, aquí se repite un poco, es el hijo quien está supuestamente acusado del asesinato de sus padres y en el caso de ellos pues fueron los hermanos quienes fueron encontrados culpables de ello. Ahora, se habló también de una evaluación o valoración médica que es común en este tipo de casos que se le estaría realizando a Nick Reiner, quien estamos viendo en pantalla en esta fotografía, para que él pueda asistir supuestamente, ya veremos qué pasa, a esta audiencia donde se le formularán los cargos oficialmente. Se habló que lo encontraron, la policía lo detuvo, creo que fue en el campus, y tú me puedes ahí también ayudar con eso, fue lo que entendí en la traducción, en el campus de una de las universidades más importantes de Los Ángeles y que no se opuso en ningún momento o no mostró resistencia a este arresto. Yo creo que muchas preguntas surgen, lo vimos en la conferencia de prensa, las limitaron por lo que veo y ya veremos qué pasa en esta audiencia de presentación de cargos y sabremos un poco más también de la parte defensora, quién es el equipo que lo va a representar legalmente a Nick Reiner. Rey. Vamos a ver qué pasa en esta presentación de cargos, nada más para recordarte, 20 de agosto de 1989, el caso de los hermanos Menéndez al que tú hacías muy referencia y por supuesto que nos vino a todos a la mente este caso justamente cuando en la tarde del domingo nos enteramos de esta terrible noticia. Yo te preguntaría antes de irnos, Juan Carlos, ¿cómo están los ánimos en Hollywood, ahí donde tú te encuentras, en Los Ángeles, por supuesto? Después de todo esto, se han generado múltiples reacciones desde la parte política, incluso no solamente desde el mundo del espectáculo, eso es por un lado, y por el otro también, cómo se está dando esto o qué se sabe en torno al desarrollo de los funerales de Rob y su esposa. Bueno, lo que te puedo contar es que definitivamente, mira, leyendo, recordando, escuchando testimonios de personas que conocieron a la pareja y uno lo piensa también cuando, se lo he comentado yo a los compañeros, cuando veíamos la imagen de Rob Reiner siempre pensábamos en un buen tipo. Y ayer, por ejemplo, Ron Howard decía que era un cineasta excepcional, que también Maria Shriver, tú sabes, fue ex primera dama del estado de California por haber estado casada con nuestro gobernador Arnold Schwarzenegger, pues ella decía que fue amiga íntima de la pareja, que fueron grandes amigos, que lloraban juntos, que soñaban juntos, que celebraban juntos y que esperaba que fueran recordados como personas talentosas, amables, divertidas, amorosas, decía, buenas y patriotas. Porque Reiner, tú también lo mencionaba yo antes en otro noticiero el día de hoy, él era un activista político. Él estuvo haciendo campaña o por lo menos se expresó muy a favor de la aprobación del matrimonio civil por parte de parejas del mismo sexo, que fue un tema muy debatido aquí en California, si lo recuerdas, pero también era defensor de los derechos de la población infantil, que tuvieran salud, que tuvieran educación, y bueno, esos temas
para él también, digamos que le generaron que quisiera o fuera crítico mejor del actual presidente de Estados Unidos en su momento, Donald Trump, y que fue lo que causó que ayer el presidente de este país reaccionara a su muerte, digamos que de manera nada empática e irrespetuosa, y que inmediatamente causó la indignación de muchos que se han pronunciado, artistas y políticos, frente a esa reacción que tuvo el presidente Trump en redes sociales, comentando la muerte de la pareja y específicamente hablando del carácter de Rob Reiner. En la estrella que tendrá Rob Reiner en este momento, me imagino que tiene en el Paseo de la Fama, habrá gente que ya sé que hay personas que han pasado allí a dejar mensajes, a dejar arreglos florales, pues celebrando una carrera muy importante, porque si tú piensas, varias de las películas que él dirigió se nos quedan en la imaginación, ¿no? When Harry Met Sally, por ejemplo. Escenas específicas de esa película, o A Few Good Men, Jack Nicholson peleando en su personaje contra Tom Cruise en una sala de un tribunal. Pues yo creo que son cosas que quedan aquí, que es lo que vamos a celebrar quienes somos cinéfilos, y en este momento que estoy cubriendo esta noticia que está pasando, dejando de ser algo de entretenimiento para convertirse ya en una noticia judicial, ¿no?